Hola, bueno, el día de hoy venimos con un nuevo video, un nuevo episodio. Bueno, el día de hoy queremos tocar un tema que es bastante sensible, como lo es la eutanasia. Y Eh, vamos a hablar de él con muchísimo respeto, sin tomar partido, sin que sea algo controversial. Se conoce que pues es un tema, como lo decías tú, muy sensible, pero entonces que lo veamos desde una manera más abierta pues por toda la situación que está pasando. sí, claro, sí, es un caso que pues nos tiene conmovidos de una u otra manera o es un tema que nos conmueve de pronto bastante, ¿no? Porque tomar esa decisión propia de terminar con su vida es algo que tiene conmovidos, nos tiene conmovidos a la mayor parte del país, o porque de pronto le damos como ese sentido de vida, como lo que hablamos en un video pasado, eh, que se nos hace de pronto bastante difícil de asimilar una decisión como esas, ¿no? Porque hay muchas personas que de pronto de una u otra manera hacemos parte de la decisión de no hacerlo y otros hacemos parte de la decisión de realmente hacerlo, ¿no? De Contemplar por lo menos la idea. esa, Entonces se juegan muchos factores porque igual nos encontramos en un país muy católico, muy creyente, muy en donde pues solamente Dios nos da la vida, entonces Él también tiene derecho a quitarla, entonces donde no se permite dar como esa opción y ni siquiera es un último recurso porque no se contempla con último recurso. No todos los que padecen algún tipo de enfermedad, algún tipo de dolor intenso, deciden tomar esta decisión porque sí, porque simplemente ya no puedo más, sino que deciden continuar hasta que ya de verdad, pues por causas de sus enfermedades, fallecen. Pero es ahí donde uno habla de la valentía de las personas que, por más de que se mire de que tomaron la decisión de ya no seguir, es, es valiente decidir en qué momento, en qué día, en qué hora ya no fallecer y no por una circunstancia alterna como un accidente, por alguna pérdida de vida con alguna riña o algo así, sino es de una enfermedad que yo no busqué, que yo no quería, que yo no pedí, que fue un incidente que nadie contempla, o sea, nadie exacto, está preparado para recibir una enfermedad siendo una persona sana, porque igual todos somos sanos y en algún momento pues aparece una y es ese choque y pues intenta combatirla, pero entonces ya no puedo más y es decirle y ahora enfrentar a mi familia, a mi círculo cercano y decirle ahora, no, necesito un apoyo para poder continuar con esto y poder hacerlo de una manera tranquila. exacto. Entonces, poder validar esa autonomía en ese paciente, poderle validar esas emociones, poderle hacer un acompañamiento. Ahora, no solamente es el paciente, porque igual el paciente Sí, tiene familia. sí, Y hablemos de la familia y el hogar cercano, porque a veces exacto. uno dice, bueno, sí, es mucha, de pronto los vínculos y las relaciones que tiene cada ser humano, incluyendo amigos y demás, pero de esa unión cercana como pueden ser los papás de ese paciente, la pareja, los hijos, y cuando hay hijos, pues es ese ser que uno adquiere la responsabilidad de tenerlos y entonces es decirle ahora, pues yo ya no te puedo acompañar, yo ya no voy a estar, es poderle explicar, entonces, debido a un caso que es reciente, de que se ha hecho muy viral, de que muchas personas lo han compartido, algunas han expresado su apoyo y le han hecho saber que pueden contar y que lo que está haciendo pues no está mal, es una decisión totalmente válida por esa misma autonomía que tiene él de decidir en qué momento ya se encuentra lo suficientemente preparado para decir es el momento en que ya me puedo aplicar esto y poderme ir en paz y de una manera muy digna. Exacto, sí, porque hablamos desde la parte legal sobre vivir de una manera digna y debido a eso es que también nace como este apartado en cuestión de las leyes de la muerte digna también, ¿no? Porque pues ya eso viene hablando desde 1997, donde hubo una despenalización sobre esto, ¿no? Sobre la muerte digna.
y de una u otra manera, pues habrá muchas personas que sí se apoyan eso, ¿no? Porque, y me parece que pues cabe porque solo las personas que están en esa situación son las que pueden llegar a decidir o a saber realmente el por qué llegar a tomar esta decisión. Ya debe ser algo bastante fuerte, ¿no? Bastante, una enfermedad bastante fuerte como para no soportar el continuar o ya es una decisión que, que de lo cual ya no hay reversa, ¿sí? Lo que hablan ahí en cuanto a las leyes es una enfermedad que ya no hay una forma de detener ese progreso de esa enfermedad. Y es por eso que pueden llegar a tomar esa decisión de tener una muerte asistida, ¿no? Porque al igual muchas enfermedades, no solo terminales, ¿no? Porque ya después del tiempo, que ya viene siendo más o menos a mediados o alrededor del 2021, donde se amplió a que no solamente son enfermedades terminales, sino enfermedades de las cuales eh, o sea, pueden sanar, pero resulta que van a tener una vida, bueno, no digna o cómo decirlo, o sea, no van a tener una vida como completamente sana, entonces también amplían a que son enfermedades bastante prolongadas, ¿no? Que van a, listo, sí, pero pueden tener una vida, pero no va a ser de una manera sana. Entonces, se prolonga como ese sufrimiento. Entonces, también pueden pues cortar o terminar la vida como ya hoy día se conoce que se puede hacer, ¿no? Y quién diría que Colombia, pues para ser un país tan cerrado en muchas situaciones, porque digamos que en otros países que uno dice que son abiertos más hacia otras culturas, como más se, donde hay más, más libertad, sí, sí, y más diversidad cultural, entonces exacto. se extiende como el concepto, como muchos conceptos que en este país todavía como que generan una especie de círculo cerrado en donde no se permite. Y este es un país donde sí se permite, entonces primero es sorprendente que sí lo haga, Exacto, a pesar de lo que es conservador. exacto. Entonces, aunque aún todavía no se permite una expresión totalmente libre, sino de que dependiendo de dónde uno se encuentre es lo que puede uno asimilar. Entonces, normalmente una persona no puede ser totalmente ella porque tiene que adaptarse a su círculo. Exacto. Entonces, empezando por ahí. Eh, te permita esta decisión y este apoyo, independientemente de las creencias que tenga cada quien. ¿Te recuerdas para qué año fue que se realizó la El primera, primer caso que se sí, presentó, sí, eso fue el 3 de julio del 2015, eso es donde nos habla de un paciente que tuvo cáncer, o sea, es una enfermedad terminal, fue cáncer en la boca, el señor Ovidio González. ok, Ovidio entonces González. en el país, a pesar de ser muy cerrado, yo, sin tener las cifras exactas, sé que hay muchos casos. Sí, Entonces, a pesar de que uno no los conoce, y este es un tema que todavía es un tabú, que genera todavía una especie de morbo en donde uno dice no, pero pues, claramente ni siquiera puede ser la última instancia. Uno espera a que, pues, por más de que sea una enfermedad, lo que hace la gente es orar y pedir que se lo lleve rápido. sí, Tanto la familia como todo el mundo en ver el sufrimiento de esa persona, pero nunca se contempla la opción o nunca dentro del paciente y sus familiares y su círculo está, bueno, y usted ha decidido. Entonces es algo que no es sencillo, sí, pero claro. en este país hay muchos casos desde el momento desde la primera aplicación, desde el momento de esa despenalización, de que existen y así uno no conozca, realmente se hacen es muy famosos dependiendo de la escena de lo que puede llegar a transmitir ese paciente cuando comunica esa decisión. Exacto. Y cuando uno habla de valentía sin de pronto desmeritar a la persona que decide llevar su dolor y su sufrimiento, es simplemente ponerse en la posición en donde uno no es partidario ni a favor ni en contra y tampoco es partidario en ofrecer una opinión, sino es a favor de la persona que está sufriendo ese dolor. Porque independiente del paciente decidió continuarlo, entonces es a favor de ese paciente que decide continuarlo porque es un apoyo constante en donde él puede sobrellevar su enfermedad y el paciente que simplemente decide no hacerlo,
Entonces realmente a veces uno dice, pero es que es absurdo las personas que dicen que no, porque es que no se han sometido a un dolor intenso. Y cada quien tiene esa decisión autónoma de decir, bueno, en mi caso, para mi ser, para lo que yo soy como persona, para lo que yo me enfrento al mundo, yo no me quiero generar ante una carga para mi familia, porque también está en que se desprenden de esta decisión muchos temas relacionados con depresión por ser carga para los familiares, porque Sí, ya no me claro. voy a poder desempeñar de la misma manera. Decisiones de calidad de vida, entonces ya no solamente se involucra la calidad de vida financiera, porque yo ya no puedo hacer un aporte para mí mismo, ni siquiera para alguien más si tengo personas a mi cargo, sino para mí mismo. También está esa calidad de vida, de movilidad, de autonomía, Sí, de que yo voy, vengo, me baño, tal, y sumémosle a algo que ni siquiera a veces puede ser visible porque el dolor es netamente interno y a mí sí, me duele, y por más de que me apliquen medicamentos, los más fuertes que existan, los mejores, por más de que uno a veces se tiene eh, la facilidad económica, entonces por más de que uno los compre, el dolor no va a pasar y en exacto, algún momento pierde el efecto. exacto, Entonces es poder tener como esa pérdida de que pierdo prácticamente mi dignidad como persona. Y exacto. entonces en el lugar en donde yo digo, bueno, el apoyo y el acompañamiento, sí, claro, se le entrega a todos ellos, pero y a esa familia también que los acompaña, a esa familia que sabe que su ser dice, yo ya no puedo más, yo ya no quiero continuar más, y aquí todos nos tenemos que hacer la idea de que en cierta hora, en cierto lugar, en cierto momento, yo ya elegí terminar con Terminar esto. con ese sufrimiento. Ajá, y que pues estas personas no es que de la noche a la mañana digan, no, yo ya no puedo más, la solicito y de una vez se otorga. O No, sea, va a tener un proceso de una evaluación en donde es constante, en donde él tiene que demostrar que efectivamente no puede continuar, en donde que no se vea relacionado con algún tipo de trastorno mental, de trastorno de depresión, de algún tipo de trastorno adicional que esté involucrando esa decisión, ese exacto. derecho a tomar esa decisión, de donde nuble esa autonomía, de que no sea algo asistido. Entonces, por ejemplo, mi familia me está diciendo que para que yo no sufra, que ellos no sufran, es mejor aplicarme. Sí, No, exacto. es una decisión totalmente Es autónoma del autónomo el paciente que es el paciente. que está viviendo esa Y, situación. y es lo que tú dices, o sea, ahí entran, en cuanto a la decisión es donde entra ese acompañamiento psicológico para poder llegar a tomar una decisión, lo que tú dices, autónoma con respeto a la vida de por sí mismo, ¿no? A la vida por sí mismo, ese respeto a sí mismo y lo que decimos, a vivir dignamente y también a morir dignamente. Es muy importante que haya esa evaluación, lo que tú dices, entra un psicólogo a hacer una evaluación donde esa decisión no está sujeta a algún tipo de trastorno que le pueda llegar a generar simplemente esa toma de decisión o a influir en esa toma de decisión porque realmente debe ser, o sea, una decisión consciente, una decisión para que en algún momento del proceso, digámoslo así, no vaya a haber como una reversa, aunque puede llegar a pasar, ¿no? Pero es que sea una decisión concisa con el tema de tomar la decisión de morir dignamente, porque yo creo que hay que dejar claras muchas cosas antes de y durante ese proceso de la toma de decisión. ¿Por qué? Porque juegan un papel importante, lo que tú decías hace un momento, la parte religiosidad de la religión, no, o sea, bueno, perdón la redundancia, la parte de la religión, ¿por qué? Porque somos un país todavía, gracias a Dios, atados a esa religión, a creer en un ser supremo que lo que nos dice es, nos da la vida y Él es el que nos quita la vida. Entonces, a veces tomar una decisión de decir, no, pero si es Dios el que toma la decisión, ¿por qué la voy a tomar yo? No, Él es el que tiene que llevarme, todo va a ser así porque tenemos instaurada una religión y una secuencia de cómo tiene que pasar. Entonces, sí hay que desmenuzar esos temas y dejar claros para que no haya algún tipo
de influencia en cuanto a sentir de pronto algún cargo de culpa o de que de pronto dice, no, si yo soy la que tomo la decisión de morirme, entonces no voy a descansar en paz. Entonces juegan papeles muy importantes en esa toma de decisión, y es ahí donde juega el papel de esa evaluación y ese acompañamiento en esa toma de decisión por parte, pues, de un profesional de psicología, ¿no? Porque también hablamos de la parte social, de la parte de la sociedad, cómo la sociedad influye en eso, ¿no? Porque te van a decir, bueno, unos dirán, no, eres muy valiente, vas a tomar la decisión, otros van a decir, ¿por qué es tan cobarde y no afronta las cosas y no sigue luchando y no sigue en la pelea? Pero es muy fácil de pronto hablar desde afuera, cuando no es la misma persona que está sintiendo ese dolor, que está sintiendo ese o sea, que no cesa, hoy te duele la cabeza, mañana te duele el hombro, mañana te duele la pierna, o sea, todos los Y días, a veces es todo. exacto, y a veces es todo y ya tomas algo y ya no te hace y quieres más medicamento y no pasa, o sea, entonces eh, eh, la influencia de nuestro entorno es lo que tenemos que dejar a un lado para poder llegar a tomar una decisión consciente de si es lo que se quiere, de terminar con ese dolor, como se dice, de terminar con su vida de una forma digna, y es donde, donde pues juega un papel importante, ¿no? Y lo que tú también pues recalcabas un poco, de que no es solamente el proceso que se lleva con esa persona que está tomando esa decisión, sino ese acompañamiento que se debe realizar con esa familia para poder comprender todo, para poder comprender esa decisión. ¿Por qué? Hubo unos motivos, un motivo muy conciso para que esa persona tomara la decisión. Entonces, es poder hacer ver o poder respetar esa decisión, porque pues ahí juegan muchas cosas en cuanto a las familias, porque hay sentimientos de por medio, ¿no? Y es poder entender qué lo llevó a tomar esa decisión, poder comprender y ponernos como en una posición empática en cuanto a eso, para poder ser un poco más llevadero, un llevadero como esa decisión o esa muerte de esa persona, porque pues sí, quizá podamos ser, no sé si seamos a veces egoístas, ¿no? Porque al igual de que nosotros sabemos que nuestro familiar, nuestro amigo, está pasando una situación totalmente dolorosa, tampoco queremos dejarlo ir, tampoco queremos aceptar, pero porque siempre hay como ese granito de fe o de esperanza de que, bueno, hoy de pronto amaneció mejor, yo lo veo como con una actitud buena, pero no, el dolor sigue, la enfermedad sigue corriendo dentro de él, y es eso que es muy importante, tener un muy buen acompañamiento. Es que no es fácil para ninguna parte. Claro, El saber y la responsabilidad de que me voy y la responsabilidad de cómo yo apoyo, por ejemplo, a la sí, mamá de este chico que está pasando, pues que pasó por esta situación en estos días. sí, Cómo yo apoyo pues a mi pareja, cómo, sí, pues él tenía una niña muy pequeña, entonces es esa responsabilidad constante y mutua, porque entonces empieza después las culpas con los familiares ya cuando él se va. Entonces él se fue a descansar, pero si hubiéramos hecho, si hubiéramos esperado, si tal cosa, si esto hubiera pasado de esta manera, y el remordimiento de si no hubiéramos ido ese día a ese sitio, no me hubiera enfermado de tal manera, si no hubiera estado en tal otra, si no hubiera hecho más chequeos más seguido. Y al final uno no sabe para qué está preparado, uno no sabe cómo se va a enfrentar a las situaciones que se le uh-huh, presenten. Hoy estamos hablando de esto y hace unos días era el tema de la empatía y básicamente tiene que ver mucho, porque exacto, si yo no estoy en la posición ajena, no tengo ninguna posición para poder opinar. Si nunca he exacto, vivido ningún tipo de circunstancia o situación similar, yo no sé qué es enfrentar una situación, ni siquiera desde el punto del paciente, sino el punto del familiar cercano. Entonces, exacto, si fuera mi hijo el que está en eso, ¿yo cómo lo voy a hacerlo sufrir? exacto, Si uno lo que no quieren los hijos es poderlos a sufrir, que sean felices y que estén sanos, pero si ya
no se puede ninguna de las dos. Sí, Entonces, es esa empatía conjunta en donde simplemente no estamos en un momento en donde la sociedad se permita ser totalmente egoístas y es que eso no me parece y eso no está bien. Y entonces tenemos los ojos juzgadores. sí, Entonces yo ya con la mirada, yo ya estoy juzgando y ya estoy rechazando y no me parece. Y entonces, por ejemplo, digamos, no, las vecinas de tal persona que pues hizo. Entonces ya empiezan a los familiares, pero si se hubiera aguantado, pero si tal cosa, entonces uno dice, no, o sea, es que no hay que hacer de cierta manera porque uno no sabe qué tan mal se pueda sentir esa persona en ese momento. sí, Ahora, claro. siempre se desmeritan o se les da un poco de valor, de pronto, digamos, a problemas más llevaderos. Entonces, ahorita con este tema de esta enfermedad, de que se hizo tan viral que decidimos hablar de esto, eh, de que es tan grave, de que es una situación que uno no sabe cómo afrontar, de que es una familia que se deja, sobre todo pues su bebé que está dejando solita, de que no fue fácil para él, no fue fácil para su familia, pero que aún así es la solución que pues para él está bien y hay que respetarla y simplemente las personas que pueden poderlo acompañar. Se empieza a hablar mucho en otras personas en que, ay, y uno a veces se queja por cosas sin sentido. Mm, sí, Entonces, al final voy de lo mismo, al tema de empatía. Yo no sé qué le duele a otra persona. Probablemente sea mucho más sencillo encontrar una solución. Probablemente es mucho más fácil. Pero es poder tener esa posición empática y de respeto hacia el otro. Aplica en todos los casos. Entonces, empático y respeto en cualquier situación para cualquier persona porque yo no sé en qué se está enfrentando. Y en esta situación, aún más, exacto. porque es algo que lleva, digamos que en otras situaciones no es tan grave por el hecho de que no lleva al tema de la muerte, en Sí, este sí, pero hay que ser muy conscientes en cómo podemos llegar a respetar esa situación, exacto. sin necesidad de involucrar el tema de la religión, el tema de la creencia, lo que sea. No pueden salir a hablar las iglesias a decir que eso está mal, no pueden salir a hablar los vecinos, los amigos, los doctores, el que sea, ah, es que eso está mal, porque eso no se debe respetar, no se debe hacer, se tiene que respetar la vida. No, es que simplemente bajo mi ley como persona, como dignidad humana, yo estoy en mi derecho y desde que se me haga un acompañamiento, desde que se me haga Sí, una revisión, desde que yo demuestre que de verdad lo que estoy haciendo es total autonomía, yo estoy en todo mi derecho de decidir. exacto. Y desde cualquier tipo de seguimiento que se le haga, siempre va a ser un enfoque múltiple perdón, de distintos ángulos en donde se evalúe la dignidad de ese paciente, de Exacto. ese ser humano, que hay que respetarse. Sí, En exacto. todos los aspectos hay que respetarse y hay que ver qué daños les puede hacer a él rechazarle esa oportunidad de ejercer su derecho en esta opción y más pues aquí que se permite, en otros países, en otros lados no se permite. Entonces pues habrán otras crisis y otros temas que Exacto. afrontar, pero si aquí se permite, es una opción, pues entonces ahí la persona la contempla. Exacto. Entonces es donde uno se debe plantear, ¿y si yo estaría en esa posición, qué haría? Exacto. Si Sí, yo fuera el paciente, ¿qué haría? Si fuera un familiar cercano, ¿qué ¿qué haría? posición tomaría? Y es ahí donde empezamos a ser más empáticos, porque yo digo, a mí como no me ha tocado, Sí, como no soy yo y como esas cosas a mí no me pasan, sí. pero venga, uno no sabe. Uno no Y él sabe, mismo sí. en el video decía, un día de piscina, un día de piscina, un día cualquiera. Entonces a Exacto. veces no fue la piscina, fue el río, no sé, estoy Una diciendo como caída o un algo muchas ejemplo, veces, sí, claro. una caída, un accidente que lo deja a uno totalmente invalidado de su ser. Entonces, es poder considerar todas esas afectaciones emocionales en cada persona y Exacto. evaluárselas uno mismo. Y evaluarse, señora. Sí, Entonces, es bastante complejo. Bueno, eso es un tema bastante delicado o sensible que quisimos tocar pues, el día de hoy. Espero pues nada, que nos hagan algún tipo de comentario, tema, que, o incógnita que de pronto tengan, o si pueden opinar constructivamente desde cada uno sobre este tema que de pronto para algunos es nuevo,
para otros ya es algo conocido o que se venía conociendo, sino pues o por lo menos conocer hicimos el término. exacto, conocerlo, tratar todo lo que influye en una eutanasia, no solamente el significado de qué es la eutanasia, que es simplemente una muerte asistida, sino qué conlleva y qué en, enmarca o qué rodea una eutanasia. Y recordar que pues este tema fue una opinión con muchísimo respeto, porque es, como tú lo Exacto. decías, un tema muy sensible. Entonces, esperamos que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Bueno.